Saludos cordiales, estimados docentes, estimados maestrantes. Como Grupo 5 nos ha tocado dilucidar el caso Garzón Guzmán versus Ecuador. En ese contexto debo indicar lo siguiente. El 26 de julio del 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en adelante Comisión, sometió a la Corte Internacional de Derechos Humanos el caso Garzón Guzmán versus Ecuador. Este caso está relacionado con la alegada responsabilidad del Estado ecuatoriano, en adelante Ecuador, por los hechos relacionados con la desaparición del señor César Gustavo Garzón Guzmán, ocurrida el 10 de noviembre de 1990 en Quito, Ecuador. De acuerdo con la comisión, existen suficientes elementos que permiten concluir que, al momento de su desaparición, el señor Garzón Guzmán fue privado de la libertad por agentes estatales. Estos hechos habrían ocurrido además en el marco de un contexto de desapariciones forzadas perpetradas agentes policiales contra personas identificadas con grupos subversivos, en particular integrantes del grupo Alfaro Vive Carajo y Montoneras Patria Libre. Por lo anterior, la comisión alegó violación de los derechos a la personalidad jurídica, a la libertad personal, a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la protección judicial consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio del señor Garzón Guzmán. Luego de más de 30 años de ocurridos los hechos, las investigaciones aún no reportan ningún avance significativo. Debemos hablar sobre el contexto de desapariciones forzadas ocurridas en el Ecuador. En ese contexto, también debo indicar que durante el gobierno del ingeniero León Febres Cordero, entre los años 1984 y 1988, estuvo marcado por un contexto de represión para enfrentar a los denominados grupos subversivos, como Alfaro Vive Carajo y Montoneras Patria Libre, bajo la idea de que estaban integrados por personas muy peligrosas y que iban en desmedro de la ciudadanía y de la patria entera. En ese contexto comenzó a funcionar una estructura policial llamada Servicio de Inteligencia Criminal, sus siglas SIC, de forma clandestina se encargaban de reprimir y aniquilar a miembros de Alfaro Vive Carajo y otras organizaciones tildadas como terroristas. Posteriormente, durante la presidencia del doctor Rodrigo Borja Ceballos, 1988 y 1992, sí hubo un mayor respeto a las libertades políticas y de expresión. Continuaron vigentes las políticas de represión y de seguridad. Durante ese periodo no se desmantelaron los grupos de la policía ni de las Fuerzas Armadas que fueron acusados de violaciones de derechos humanos, ni tampoco se adoptaron medidas en relación con los responsables de las violaciones cometidas durante el gobierno de León Febres Cordero. Debemos también aclarar sobre la detención ocurrida en 1989. El 7 de agosto de 1989, el señor Garzón Guzmán fue detenido y trasladado al penal García Moreno. Él estuvo recluido durante 13 meses. Los primeros 4 días estuvo incomunicado. En esos 4 días él fue torturado con la finalidad de que se identifique con uno de esos grupos subversivos. O sea, fue acusado de comisión de varios delitos y relacionado a actividades subversivas. El 7 de septiembre de 1990, el juez que tramitaba esa causa dio sobreseimiento definitivo del proceso y dejó en libertad al señor Garzón Guzmán. Sobre los hechos que rodearon la desaparición del señor César Gustavo Garzón Guzmán. El 9 de noviembre de 1990, el señor Garzón Guzmán se dirigió a la editorial Conejo, donde trabajaba, con la finalidad de cobrar un cheque. Ahí se encontró con una amiga y se dirigieron al Centro de Exposiciones Quito. Luego de lo cual recogieron a otro amigo. Luego se trasladaron a la Cámara de la Construcción y recogieron a otra persona. Ese grupo se dirigió a un bar llamado Tropical. A eso de las 22 horas de la noche, todo ese grupo de jóvenes se trasladaron a la discoteca Son Candela.
donde se encontraron con 2 amigos más. La discoteca fue el último lugar donde se había visto al señor Garzón Guzmán. La familia del señor Garzón Guzmán, viendo que él nunca llegó a su casa, al siguiente día empezó a preguntar a amigos y familiares. Se dirigió a clínicas, se dirigió a morgues, se dirigió a hospitales para ubicar su paradero. También acudieron al Centro de Investigación Criminal de Pichincha, SIC, y a poner la denuncia, pero ellos no la receptaron porque no había concurrido las 48 horas que determina la ley. El 16 de noviembre, una amiga que acompañaba al señor Garzón presentó una denuncia en la policía, efectivamente en la unidad de delitos del Servicio de Inteligencia Criminal, ¿no? Un mes más tarde, el 17 de diciembre, insistió en el requerimiento. El inspector de la policía solicitó a las autoridades pertinentes realicen las investigaciones del caso. Un mes después, también enviaron los mismos memorandos, pero sin ningún resultado. Luego de aquello, iniciaron algunas investigaciones y recorrieron los lugares donde estuvo el señor Garzón Guzmán. Preguntaron a los trabajadores, a los dueños de los locales por donde él pasó. El 3 de diciembre de 1990, una de las amigas que acompañó al señor Garzón Guzmán a la discoteca fue llamada a declarar al Departamento de Homicidios del Servicio de Investigación Criminal de Pichincha. Ahí fue tildada como miembro activo del grupo Montoneras Patria Libre, relacionada efectivamente con el señor Garzón Guzmán y amenazada. Buenas noches, mi nombre es Iber Sánchez. En relación al caso Guzmán versus Ecuador, me ha tocado a mí realizar las excepciones del Estado. El 10 de febrero del 2020, el Estado presentó ante la Corte su escrito de contestación al sometimiento del caso por parte de la Comisión, así como sus observaciones al escrito de solicitudes y argumentos. En dicho escrito, el Estado interpuso una excepción preliminar referida a la irretroactividad de las disposiciones de la Convención Interamericana sobre desapariciones forzosas de personas. Sin embargo, el Estado, en la audiencia pública celebrada el 27 y 28 de enero del 2021 y en sus alegatos finales, reconoció su responsabilidad internacional en este caso. Por lo anterior, desistió de la excepción preliminar formulada, aceptó los hechos tal como fueron descritos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de fondo y se allanó a la presentación que constan en el escrito de sometimiento presentado por la Comisión. Indicó que aparte del análisis hecho, se pudo establecer por la Comisión Interamericana en el escrito que el señor César Guzmán Garzón fue desaparecido y que estos hechos y las respuestas de las autoridades nacionales fueron incompatibles con los estándares internacionales y afectaron los artículos 3, 4, 1, 5, 1, 5 y 2 y 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos humanos. El señor César Guzmán, en la investigación que se realizó, continúa en sus primeras etapas sin que hayan esclarecido las circunstancias del delito, determinando el paradero del señor Guzmán, sancionando a los responsables, lo cual ha sobrepasado excepcionalmente en el plazo que puede considerarse razonablemente y ha efectuado los derechos consagrados en los artículos 8, 1, 25 y 1 de la Convención en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio del señor Guzmán. Por último, reconoció su responsabilidad internacional por las violaciones de los artículos 8,
25.1 y 5.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento y del artículo 1.b de la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas, por las violaciones ocurridas desde su entrada en vigencia en perjuicio de los familiares del señor César Guzmán, indicando el informe de fondo de la comisión. La comisión valoró el reconocimiento de responsabilidad internacional realizado por el Estado. Destacó que es una atribución positiva al proceso y a la significación del señor Guzmán y sus familiares en su búsqueda por la verdad, justicia y reparaciones. No obstante, solicitó a la Corte que emita una sentencia en la que determine el alcance del reconocimiento de responsabilidad a la luz de los hechos del caso y le confiera efectos jurídicos. También pidió a la Corte que resuelva los aspectos que permanecen controvertidos por el representante y determine las reparaciones correspondientes. En lo relacionado al reconocimiento y responsabilidad hecho por el Estado durante la audiencia pública, indicó que permitirá a la familia del señor César Guzmán obtener justicia y solicitó a la Corte declare la responsabilidad internacional del Estado. En relación a los hechos señalados como vulnerables en la sentencia, de acuerdo a las consideraciones de la Corte, la desaparición forzada es una violación de derechos humanos constituida por tres elementos concurrentes: la privación de la libertad, la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de estos. Y C, la negativa a reconocer la detención o la falta de información sobre la suerte o el paradero de la persona, debido a que el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la desaparición forzada del señor César Gustavo Garzón Guzmán. La Corte encuentra que el Estado es responsable de la violación de sus derechos reconocidos en los artículos 3, derecho al reconocimiento de la persona jurídica, 4.1, derecho a la vida, el 5.1 y 5.2, derecho a la integridad personal, y 7, derecho a la libertad personal de la Convención Americana. La Corte declaró en esta sentencia que el Estado es responsable de la violación del derecho al acceso a la justicia de la víctima en la medida en que incumplió su obligación de iniciar una investigación de oficio en un plazo razonable y porque ha omitido realizar una búsqueda seria para establecer el paradero del señor Garzón Guzmán, incurriendo asimismo en una violación de derechos a reconocer la verdad. Por otra parte, debido a que se desconoce el paradero del señor César Guzmán y hasta la fecha el Estado no ha adoptado todas las medidas tendientes a determinar su destino, el tribunal resalta que el señor Garzón Guzmán fue desaparecido forzadamente hace más de 30 años, por lo que es importante que se reconozca esta vulneración y esta sanción por parte de este organismo internacional en contra del Estado. El tribunal también ha considerado de forma reiterada que en casos que involucran la desaparición forzada de personas es posible entender que la violación del derecho a la integridad física, moral
los familiares de la víctima una consecuencia directa de este fenómeno, el cual les causa un severo sufrimiento por el hecho mismo de la ausencia de su familiar. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, señores y señoras. Buenas noches, mi nombre es José Sánchez y a mí me tocó desarrollar el tema de reparación en el presente caso. En cuanto a la reparación, se trata acerca del derecho al acceso a la justicia de las víctimas que tienen por haber sufrido la violación de sus derechos. En el presente caso, se dispuso que el Estado debe continuar y llevar a cabo en un plazo razonable de tiempo y con la mayor diligencia las investigaciones que sean necesarias para identificar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables de la desaparición forzada del señor César Gustavo Garzón Guzmán. En cuanto a la determinación del paradero de la víctima, la Corte dispuso que el Estado debe realizar a la mayor brevedad una búsqueda rigurosa, sistemática y con los recursos humanos y económicos adecuados, en los que realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de César Gustavo Garzón Guzmán. Por otro lado, tenemos las medidas de rehabilitación. La Corte estima, como lo ha hecho en anteriores casos, que pese a las acciones llevadas a cabo por el Estado, es preciso disponer una medida de reparación orientada a brindar una atención adecuada a los padecimientos psicológicos o psiquiátricos sufridos por los familiares del señor Guzmán. En consecuencia, la Corte encuentra que el Estado debe garantizar y brindar gratuitamente a través de todas sus instituciones de salud especializada y de forma inmediata, adecuada y efectiva el tratamiento psicológico y psiquiátrico que requieran las víctimas, previo consentimiento informado y por el tiempo que sea necesario, incluyendo la provisión gratuita de los medicamentos que eventualmente se requieran, tomando en cuenta los padecimientos de cada beneficiario. Asimismo, los tratamientos respectivos deberían presentarse en la medida de lo posible en los centros elegidos por las víctimas. En cuanto a las medidas de satisfacción, la Corte consideró que el Estado debe publicar en el plazo de 6 meses contados a partir de su notificación, de la notificación de la presente sentencia. Primero, el resumen oficial de la presente sentencia elaborado por la Corte, una sola vez en el diario oficial, en tamaño de letra legible y adecuado. Además, también dispuso que el resumen oficial de la presente sentencia elaborado por la Corte debe presentarse por una sola vez en un diario de amplia circulación. Además, también se dispuso que la sentencia en su integridad se encuentre disponible por el periodo de 1 año en un sitio web oficial del Gobierno Nacional. Además, que el Estado realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y en relación con los hechos del presente caso. En dicho acto deberá hacer referencia a los hechos, violaciones de derechos humanos declaradas en la presente sentencia. Además, el Estado deberá asegurar la participación de las víctimas declaradas en la presente sentencia, si así lo desean, obviamente, e invitar al evento a la organización que los representó en las instancias nacionales e internacionales. Con respecto a las indemnizaciones compensatorias, la Corte dispuso que el Estado debe pagar las cantidades fijadas en $67,000, $170,000 y $15,000 por concepto de pago de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y por el registro de costas y gastos respectivamente. A continuación, el tema de la omisión. En el presente grupo consideramos que, en concordancia con lo establecido por el perito Juan Pablo Albán,
que la línea argumental parece sugerir que lo que ocurrió es una suerte de desaparición involuntaria entendida como aquella en el que el arresto, la detención o secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad es obra de personas o grupos de personas que actúan sin autorización o el apoyo o la aquiescencia del Estado, como determina el artículo 3 de la Convención Internacional para la Protección de Datos contra las Desapariciones Forzosas. Con respecto a la obligación de garantía, la Corte encuentra que el Estado no ha llevado a cabo diligencias judiciales ni administrativas orientadas efectivamente a dar con el paradero del señor Garzón Guzmán. En este sentido, antes de que iniciara la investigación judicial en el año 2011, las autoridades simplemente se aventuraron a presentar hipótesis como que el señor Guzmán habría sido desaparecido por miembros de un grupo subversivo o que habría salido del país. Además, nunca se investigaron las instalaciones policiales donde podría haber estado detenido el señor Guzmán, o nunca hubo actividades que hayan sido desplegadas por el Estado. Más bien se limitaron a consultar si las autoridades tenían una persona detenida y con ese nombre y verificar en clínicas, hospitales y en la morgue. Todo ello pese a que el señor Guzmán ya había sido sustraído de la protección de la ley durante el tiempo en que fue torturado en una detención previa. Por lo tanto, la Corte concluyó que el Estado violó su obligación de realizar con debida diligencia una búsqueda seria, coordinada y sistemática de la víctima, hasta que se determine con certeza su suerte o el paradero, lo cual constituye además una violación del derecho al acceso a la justicia de sus familiares. Asimismo, el tribunal considera que el hecho que hayan pasado más de 20 años entre la desaparición del señor Guzmán y el inicio de una investigación judicial y que más de 30 años después de los ocurridos hechos, las investigaciones no tengan ni un resultado. Esto evidencia la violación de la garantía del plazo razonable y, en consecuencia, la Corte considera que no es necesario un análisis detallado de sus elementos. Por lo anterior y en atención al reconocimiento de responsabilidad internacional hecho por el Estado, el tribunal encuentra que el Estado ha violado su obligación de garantizar el plazo razonable en la investigación y proceso penal por la desaparición forzosa del señor César Gustavo Garzón Guzmán. Por lo expuesto anteriormente, el grupo considera que la sentencia en contra del Estado ecuatoriano se produjo por su omisión del deber de debida diligencia en labores de búsqueda del señor Garzón Guzmán y que se violentó la obligación de garantizar con debida diligencia una búsqueda seria, coordinada y sistemática de la víctima, así como garantizar el plazo razonable en la investigación y proceso penal por la desaparición forzosa del señor César Gustavo Guzmán. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias.